Los niños pueden pasar a su clase. Niños amados, hermosos, bellos, pueden pasar a su clase. Tan lindos, tan obedientes, tan juiciosos de los niños. Que reciban una gran enseñanza que quede grabada en sus corazones. Buenos días nuevamente, bienvenidos a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite y oramos por aquellos que están enfermos. Muchos hermanos están enfermos, vamos a orar toda esta semana que Dios pueda traer sanidad a sus cuerpos. Oramos por cada uno de ellos. Las falsas acusaciones intentan manipular la verdad. Muchas fueron las acusaciones falsas contra Martín Lutero, a tal punto que fue excomulgado de la Iglesia Católica Romana. Lo llamaron hereje por defender la verdad y por mostrar la gran corrupción y depravación dentro del clero. Este hombre tuvo que comparecer a la llamada Dieta de Worms, una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano. Estaban presentes el emperador Carlos V, había duques, 28 duques, marqueses, obispos, príncipes, 200 príncipes, y más de 5,000 personas. Y antes de presentarse, Lutero dijo lo siguiente: omnipotente y eterno Dios, qué terrible es este mundo, como quiere abrir sus quijadas para devorarme, y qué débil es la confianza que pongo en ti. Dios mío, protégeme en contra de la sabiduría mundanal. Lleva a cabo la obra, puesto que no es mía sino tuya. No tengo nada que me traiga aquí, ni tengo controversia alguna con estos grandes de la tierra. Desearía pasar los días que me quedan de vida tranquilo, feliz y lleno de calma. Empero, la causa es tuya. Es justa, es eterna, Dios mío. Ampárame. Tú eres fiel y no cambias nunca. No pongo mi confianza en ningún hombre. Dios mío, ¿no me oyes? ¿Estás muerto? No, no estás muerto. Más te escondes. Dios mío, ¿dónde estás? Ven, ven. Yo sé que me has escogido para esta obra. Levántate pues y ayúdame. Por amor de tu amado Hijo Jesucristo, que es mi defensor, mi escudo y mi fortaleza, ponte de mi lado. Estoy listo, dispuesto a ofrecer mi vida, tan obediente como un cordero, en testimonio de la verdad, aun cuando el mundo estuviera lleno de diablos, aunque mi cuerpo fuera desconyuntado en el potro, despedazado y reducido a cenizas, mi alma es tuya. Tu sagrada escritura me lo dice. Amén. Dios mío, ampárame. Amén. Las acusaciones falsas siempre están presentes e intentan manipular la verdad. Muchas veces los padres son acusados por los hijos. Muchos hijos son acusados por los padres. Los creyentes son acusados de fanatismo. A los incrédulos los acusa su propia concupiscencia, su pecado que no ha sido confesado, que los condena por no creer en Jesucristo como su Salvador y su Señor. Los líderes defensores de la ley se han convertido en transgresores de la ley. No solamente Pablo, los reformadores y muchos más, Jesús
fue víctima de falsas acusaciones. Y lo vemos en Mateo 26:59. Los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraron. A pesar de que se presentaron muchos falsos testigos, Jesús advirtió a sus discípulos sobre las falsas acusaciones. Mateo 24:9. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Mateo 5, 11, 12. ¿Qué va a suceder con estos discípulos? Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte. Repito, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. El apóstol Pablo estaba seguro y confiaba en su defensor, en Jesús. Y podemos ver la respuesta en la lectura de capítulo 25, del 1 al 22 del libro de Hechos. 3 días después de llegar a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo. Insistentemente le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Lo cierto es que ellos estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino. Festo respondió: Pablo está preso en Cesarea y yo mismo partiré en breve para allá. Que vayan conmigo algunos de los dirigentes de ustedes y formulen allí sus acusaciones contra él si es que ha hecho algo malo. Después de pasar entre los judíos unos 8 o 10 días, Festo bajó a Cesarea y al día siguiente convocó al tribunal y mandó que le trajeran a Pablo. Cuando éste se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon, formulando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo se defendía: no he cometido ninguna falta, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pero Festo, queriendo agraciarse con los judíos, le preguntó: ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí? Pablo contestó: ya estoy ante el tribunal del emperador, que es donde se me debe juzgar. No les he hecho ningún agravio a los judíos, como usted sabe muy bien. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al emperador. Después de consultar con sus asesores, Festo declaró: has apelado al emperador irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se entretuvieron allí varios días, Festo le presentó al rey el caso de Pablo. Hay aquí un hombre, le dijo, que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara. Le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores y darle una oportunidad de defenderse de los cargos. Cuando acudieron a mí, no dilaté el caso, sino que convoqué al tribunal el día siguiente y mandé traer a este hombre. Al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. Más bien tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto que Pablo sostiene que está vivo. Yo no sabía cómo investigar tales cuestiones,
Así que le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado allí con respecto a esos cargos. Pero como Pablo apeló para que se le reservara el fallo al emperador, ordené que quedara detenido hasta ser remitido a Roma. A mí también me gustaría oír a ese hombre, le dijo Agripa a Festo, pues mañana mismo lo oirá usted, le contestó Festo. Bendita es la palabra de Dios. Líderes malvados. Primer punto en este mensaje, falso testimonio. Vamos a ver a través de la escritura dónde toma origen estos falsos testimonios en estos líderes malvados. Como usted puede ver, Lucas continúa esta narración histórica. Ahora en esta oportunidad, versículo 1 al 5, nos presenta al gobernador de Judea, Festo, y que este hombre estaba deseoso de visitar los centros políticos y religiosos de su provincia, y para eso fue a Jerusalén. Festo sabía que los dirigentes judíos podían ayudar a enmendar el descontento que había político y social en Judea. Y según el historiador Josefo, dice que Festo era un hombre recto y como funcionario un fiel cumplidor de su deber. Al llegar a Jerusalén se encuentra con los líderes religiosos, los líderes de los sacerdotes y dirigentes judíos, dice la palabra. ¿Qué hacen? Piden que traiga a Pablo para juzgarlo en Jerusalén. Pablo había estado preso durante 2 años en Roma, en Cesarea, y piden que lo traiga a Jerusalén. Pero estos hombres querían tenerlo en Jerusalén, no habían olvidado el deseo de matar a Pablo, estaba presente en ellos, a pesar de que había pasado ya 2 años, todavía recordaban, todavía querían matarlo, porque le consideraban a este hombre como una amenaza para el judaísmo. Querían matarlo, planificaban un segundo complot para asesinarlo. ¿Qué sucede? Su petición fue denegada. ¿Por qué razón? Porque el gobernador debía proteger los derechos de los ciudadanos romanos y como tal, Pablo era un ciudadano, uno de ellos. Además de eso, también Claudio Lisas había enviado una carta explicando la situación de este ciudadano romano a quien los judíos le querían matar, sin tener evidencias para poder matarlo, para verificar esa culpabilidad que ellos decían. Lisas tampoco consideró a Pablo un criminal. Ahora el gobernador Festo les dice que sus líderes le acompañen a Cesarea y que si hay alguna falta moral en él, que presenten sus cargos. Festo fue muy sincero al poder decirles que él no tenía conocimiento de sus leyes religiosas, pero que si el crimen era probado, que él no tenía ningún inconveniente en someterlo a juicio. Ahora, nosotros, ¿qué vemos aquí? Normalmente sabemos que los demandantes son los que se presentan en la corte y no el juez, pero en este caso querían que el juez y el jurado fueran a Jerusalén. La respuesta de Festo fue no, una respuesta pues con mucha sabiduría. Él fue muy cortés, muy firme al contestarlos a este grupo de líderes. La causa ya se había llevado al tribunal de Cesarea y allí es donde debía ser tratada. Y si los líderes judíos querían renovar sus acusaciones contra Pablo, ellos debían ir a Cesarea y les pide, el gobernador les pide que presenten sus acusaciones. En el versículo 6 dice: después de pasar entre los judíos unos 8 o 10 días, Festo bajó a Cesarea
y al día siguiente convocó al tribunal y mandó que trajeran a Pablo. Cuando éste se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon, formulando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar. Ahora están cara a cara, están frente a Pablo. Ahora están ahí acusándolo y no tienen pruebas, acusaciones que no podían probar. Pablo se defendía, el 8. Escucha lo que dice Pablo. No he cometido ninguna falta, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Pero Festo, ahora escuche al gobernador político, pero Festo queriendo congraciarse con los judíos, quiere quedarse bien con los que están ahí. Es un nuevo gobernador y quiere la ayuda, quiere estar del lado de los judíos. Le preguntó a Pablo, ¿estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí? Pues vemos falsas acusaciones, muchas graves acusaciones. Y Festo, al querer agradar a estos hombres, pues formula esta pregunta. Él era el gobernador y su deber era de gobernar con una justicia imparcial. Pero Festo no estaba actuando de esta manera. Pablo le dijo, no estoy dispuesto a ser juzgado en Jerusalén. Como un ciudadano romano, estoy en un tribunal del César. Pablo no estaba tratando de evadir la justicia, sino que él no estaba dispuesto a someterse a la injusticia de estos hombres, a la injusticia judía. Un ciudadano que era condenado en una corte romana podía apelar al César y podía pedir que se revisara su caso, y eso es lo que hizo Pablo. El anhelo de Pablo iba más allá. Su anhelo era llegar a Roma. Y ese anhelo y ese deseo de Pablo estaba por cumplirse en la providencia de Dios. Vemos odio de los judíos, vemos las tácticas de los gobernantes romanos, y esto permitieron que Pablo predicara el evangelio en Roma. Pero aquí vemos la providencia de Dios. 2 años preso. Y el Señor le había dicho a Pablo ya antes, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y eso estaba ya a punto de acontecer. ¿Cuál es el verdadero origen de esas falsas acusaciones? ¿Fue Israel? ¿Fue Cesarea? ¿Roma? ¿Cuál es el origen? ¿Fueron los familiares, los gobernantes, los militares, los religiosos? ¿Fue la doctrina? ¿Cuál fue el origen? Todos tienen acusaciones en contra de alguien. Y en muchas ocasiones son falsas y son sin fundamento. ¿Cuál es el origen? Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. ¿De dónde vienen? ¿En los líderes religiosos? ¿En Jerusalén? No, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. Del corazón salen los falsos testimonios y las calumnias. Se originan en el corazón malvado, perverso del ser humano. Y nosotros necesitamos analizar nuestros corazones todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque el pecado nos va a separar de Dios. Isaías 59, 7. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son perversos, dejan ruina y destrucción en sus caminos. No conocen la senda de la paz,
no hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. Los falsos testimonios, la maldad se origina en el corazón. Y cada día necesitamos analizar nuestros corazones. Había un joven muy trabajador, como todos los que llegan de otro país a este país de la esperanza y de los sueños. Y tenía 2 trabajos. Y cuando llegaba en la mañana a su trabajo, se quedaba dormido, porque pues su trabajo era repartir una carga y estaba en el camión, en la mitad del dueño y del hijo, y sentado ahí en la mitad, y se quedaba dormido, y los dos lo veían, y no entendía lo que le hablaban, pero lo molestaban, le decían que qué pasa, que por qué está durmiéndose, que por qué se duerme. ¿Será que estuvo de farra? ¿Estuviste bebiendo anoche? ¿Estuviste fumando? ¿Estuviste drogándote? Eran las acusaciones a este joven, porque se dormía, pero se dormía del cansancio, porque llegaba a su casa a la 1 de la mañana y a las 5 ya salía nuevamente, a las 3 ya volvía a salir, dormía 2, 3 horas. Pudo aguantar un tiempo, pero luego ya no resistía el cansancio y se quedaba dormido. Pero ahí le estaban acusando, borracho, debe ser un borracho, debe ser un drogadicto, mírale lo que haces. Falsas acusaciones de corazones perversos porque no pueden ver un poco más allá, y esas acusaciones siempre están presentes porque podemos juzgar por lo que vemos o por lo que escuchamos y no vamos más allá, por lo que nuestros ojos ven o por lo que nuestros pensamientos nos llevan. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿De qué están llenos nuestros corazones? De la abundancia del corazón habla la boca. Si estamos llenos de la palabra de Dios, si estamos llenos de su presencia, llenos en oración, llenos en alabanza, eso es lo que va a fluir. Y no vamos a tener pensamientos ni falsas acusaciones para personas que abrimos nuestra boca con facilidad y calumniamos y acusamos. Necesitamos llenarnos del Señor para apartarnos de las falsas acusaciones. Necesitamos llenarnos del Señor para recibir las falsas acusaciones. Que nos resbalen, como dicen, ¿no? Que nos resbalen, que la palabra nos cubra y cuando lleguen todas esas falsas acusaciones te diga, ok, yo tengo un defensor y él conoce lo que yo hago y él sabe lo que yo he hecho y que no tengo temor a la verdad. Que estemos llenos del Señor. En el versículo 13 dice, pasado algunos días el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Esto era una costumbre, cuando había un nuevo gobernador, bajaba el rey a darle la bienvenida para que pueda desempeñar su cargo. Como se entretuvieron allí varios días, Festo presentó al rey el caso de Pablo. Segundo punto, un testimonio relevante. Primero, falso testimonio. Judíos, gobernantes, líderes malvados con falsos testimonios que se originan en el corazón. De ahí salen. Ahora vamos a ver un testimonio relevante. ¿Quién tiene el testimonio relevante? ¿Quién puede dar un testimonio? El que tiene la palabra de Dios. Pablo estaba lleno de la palabra de Dios. Este rey Agripa era Herodes Agripa II y era hijo del Herodes I, el que le dio la muerte a Jacobo e intentó hacer lo mismo con Pedro. Tío de este Herodes, el tío abuelo fue Herodes Antipas, quien decapitó a Juan el Bautista. Mire de dónde viene y juzgó a Jesús. Además fue nieto de Herodes el Grande, quien ordenó la matanza de los niños en Belén y sus alrededores cuando ocurrió el nacimiento de Jesús. Este es el Agripa que está frente a Pablo. Aunque Agripa no gobernaba Judea, él tenía el control sobre el templo y tenía el derecho para nombrar al sumo sacerdote. Controlaba ciertos territorios al norte de Galilea y al sur de Siria.
y tenía el título de rey, bajo la autoridad de gobierno romano. Mire toda la autoridad que tenía este hombre. Era importante que el rey y el gobernador se llevaran bien en vista de sus responsabilidades del templo, y las cuales le daban influencia, mucha influencia en Jerusalén. Por eso es que él trata de agradar a los líderes religiosos. Ahora esta Berenice era una hermana de Agripa. Pero ¿qué tipos de crímenes esperaba Festo? ¿Cuáles de los crímenes que él esperaba encontrar? Posiblemente para poder juzgarlo, traición. ¿Hay traición aquí? ¿Hay rebelión o evasión de impuestos al César? Pero lo que en verdad los judíos estaban disputando no tenía lugar en las cortes romanas. Y esto lo reconocieron ya otros líderes, Galión, Lisas y ahora Festo. Ahora Festo lo está viendo, dice en el versículo 15, cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara. Le respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes conceder al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Cuando acudieron a mí, no dilaté el caso, sino que convoqué al tribunal el día siguiente y mandé traer a este hombre a levantarse para hablar. Sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. No hay nada. Él está escuchando y dice, pero ¿cuál es el delito? No hay nada. Más bien, escuche, tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión y sobre un tal Jesús. Aquí está el problema, aquí está la causa. Un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo, se murió, pero Pablo dice está vivo, resucitó. Este es el problema. Aquí está el testimonio relevante del apóstol Pablo. Cristo está vivo, Él no está muerto. La resurrección, aquí está el conflicto, aquí está el problema que los judíos no aceptan y que Festo no entiende. Es un tal Jesús, no entiende, son problemas religiosos y él no ve causa para poder juzgarlo. Dice, no sabía cómo investigar tales cuestiones, así que le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado allí con respecto a esos cargos. Pero como Pablo apeló para que se le reservara el fallo al emperador, ordené que quedara detenido hasta ser remitido al César. A mí también me gustaría oír a ese hombre, dijo Agripa, Festo. Festo, el gobernador, un nuevo gobernador, no supo qué hacer. Trató de investigar el caso de Pablo, pero bajo la ley romana esos cargos no eran contundentes, los cargos contra Pablo. Un muerto ha resucitado, un tal Jesús, no era contundente. En su deseo de llevarse bien con los líderes judíos, él aceptó llevar el juicio a Jerusalén. Irresponsable fue su decisión, pero Pablo apeló al César. En el informe, Festo trató de dar una buena impresión al rey Agripa. Una vez que él está dando este informe, trata de quedarse bien con el rey. El rey, el gobernador de Judea, 5 tribunos romanos, los principales líderes de Cesarea, todos estaban ahora reunidos para escuchar a Pablo. Estaban presentes. Y Pablo estaba listo para darles testimonio acerca de su Salvador. Y no lo podían contradecir de una forma razonada, porque Jesús ya los había prometido que no los abandonaría y que esto era necesario para la predicación de su palabra. Escuche Lucas 21:12. Pero antes de todo esto echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y por causa de mi nombre
los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. El Señor les está diciendo, les van a apresar. Esa es una oportunidad para que den testimonio. Pero tengan en cuenta que no hay por qué preparar una defensa de antemano. No se preocupen, tranquilos. Pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. Ustedes serán traicionados. Mire la advertencia del Señor. Ustedes serán traicionados, aún por sus padres, hermanos, parientes y amigos. Incluso a algunos de ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Los odiará. Pero ¿cuántas iglesias usted ve que están aplaudiendo a los falsos? Están dándoles honra a los falsos porque no están predicando la vida de Jesucristo. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Oh, importante el 18. Pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. 19. Si se mantienen firmes, se salvarán. Aunque los maten, si se mantienen firmes, se salvarán. La justicia de Dios está presente, aunque nuestros ojos no puedan ver, aunque nosotros veamos toda la corrupción en los representantes de la ley, en los defensores de la ley, pero nadie podrá evadir el juicio divino. Proverbios 21-28. El testigo falso perecerá, y quien le haga caso será destruido para siempre. David escribe en el Salmo 101:6. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Los falsos, no. Los de conducta intachable. Jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño. Jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. ¿Por qué se preocupa, hermano? De aquellos falsos, de aquellos acusadores, ¿por qué se preocupa? Camine, camine, crea al Señor, descanse en el Señor. Los falsos, los que practican el engaño, jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Créale al Señor, créale. Uy, pero lleva 20 años, tranquilo. 50 años está pastoreando y sigue mintiendo, hermanos, ahí, míralo y dice, no, bueno, el Señor dice que no prevalecerá. El juicio de Dios llega. Dios es justo y el que justifica. La palabra de Dios vemos que iluminó a Pablo. La palabra de Dios. ¿Quién trajo luz a usted en la mañana? La palabra, el estudio, la oración le ilumina. Es lo que hizo con Pablo. Iluminó a Pablo. No solamente eso, lo fortaleció, le animó. Jesús, Dios se le acercó y le animó, le dijo, ánimo, Pablo. No solamente eso, le dio seguridad, le dio confianza, le dio paz. Cuando dicen que te van a matar, literalmente, frente a poderosos, a las autoridades más altas, Pablo está frente a frente, porque ahora están en su cara, están ahí delante de él, dice la palabra. Y Pablo estaba seguro. Pablo tenía confianza. Le dio no solamente elocuencia, sino le dio sabiduría para testificar sobre quién, sobre su Salvador y Señor Jesucristo. Y dice la palabra que todos lo escucharon. ¿Quiénes estaban ahí? Los líderes de los sacerdotes le escucharon.
Los dirigentes de los judíos, dice la palabra, los gobernantes estaban escuchándolo, los oficiales militares, mire toda esta gente. ¿En dónde? En Jerusalén, en Cesarea, y ahora lo va a escuchar el rey Agripa. Ahora el rey quiere escuchar a Pablo. Luego de escucharle a Festo, el rey quiere escuchar. Y ese testimonio que Pablo presenta a Agripa, quien está deseoso de escuchar qué tiene este hombre, qué va a decir, lo vamos a estudiar la semana siguiente, porque es el final del capítulo. Así de que si quiere escuchar, tiene que regresar, hermano. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Las responsabilidades del creyente son similares a las responsabilidades de Pablo. Testificar las grandezas de su Salvador. Testificar las grandezas de Jesucristo. ¿En dónde? En todo lugar. Usted no tiene que salir a Roma, hermano, ni a Cesarea, ni a Judea. No, para testificar las grandezas del Dios. Usted puede abrir su puerta y a su vecino testificar las grandezas de Dios. Que Él lo ha salvado de su propia ira. Que fue Él, que por su gracia y por la grandiosa y majestuosa bondad de su Hijo, quien voluntariamente se entregó para ser sacrificado y para poder satisfacer las demandas del Padre para la salvación suya y para la salvación de todo pecador que crea en el nombre de Jesucristo. Aplicación: confíe en el poder del Evangelio para salvación de los perdidos. Confíe en el poder de la palabra. Confíe en el Espíritu Santo, quien va a poner palabra en sus labios. No se preocupe, pero yo no tengo preparado mi discurso, cómo voy a hablar, qué voy a decir. No se preocupe, hermano. No se preocupe, que el Espíritu de Dios está ahí para recordarle y Él va a poner palabra en sus labios. Confíe en el Espíritu Santo. Confíe en la obra redentora de Jesús. Una más: que las falsas acusaciones no roben su sueño. ¿Escuchó? Que las falsas acusaciones no roben su sueño, que no debiliten su fe. Todo lo contrario, que sean el escalón para que usted siga avanzando y expandiendo la palabra, el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre amado. Gracias, Dios bendito, que tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro refugio, tú eres la sabiduría que necesitamos, Padre, para dar frente a acusaciones falsas, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a poder dar un testimonio relevante como Pablo, tu vida, Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti en medio de tantas dificultades, Señor. Y que esta palabra, Señor, quede guardada en nuestros corazones. Que esta palabra sea aplicada en nuestras vidas, Padre. Que el día de mañana se aparte todo temor, Cristo Jesús, para poder testificar lo que tú has hecho. No solamente en nuestras casas, pero en todo lugar y toda oportunidad que tú nos des. Padre, gracias, gracias, Señor. Gracias una vez más por todo lo que tú haces, Padre. Señor, te pido que en esta mañana tú traigas reconciliación con aquellos que se han alejado, Señor. Traigas paz a sus vidas, traigas consuelo, Padre amado, y traigas un gozo que perdure. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.